Siempre no tengo claro qué capítulo es, el 11, el 12 ya. El 12, creo. El 12, ¿no? Y bueno, vamos a hablar hoy del trauma, que es algo que, bueno, creo que en terapia nos lo encontramos bastante, ¿no? Historias en las que ha habido trauma, pero me gustaría empezar por conocer y que cada uno hablemos un poco de qué es el trauma para nosotros o cómo lo entendemos, porque también creo que es una palabra que al menos en mi historia la he visto de maneras diferentes o la he entendido de diferentes formas a lo largo de los años y para que, bueno, cada uno ponga un poquito su manera de verlo y de entenderlo, ¿vale? Así que la primera pregunta genérica sería esa, ¿no? ¿Qué es el trauma para nosotros? Bueno, a mí es un tema que la verdad noto ahí ciertos nervios, ¿no? Porque me da miedo frivolizarlo, ¿no? Que se pueda entender pues como de una forma, bueno, con la importancia que tiene, ¿no? Porque creo que se debe tratar, o yo lo vivo así al menos, con mucha sensibilidad y con delicadeza, ¿no? Y bueno, lo primero de todo es eso, ¿no? Que noto pues mi propio miedo ahí a tratar, a maltratar el tema, ¿no? Por así decirlo. Porque al final en el trauma, ¿no? Estamos hablando de una experiencia humana que ha supuesto un golpe, ¿no? Un traumatismo al final, ¿no? Viene de este término médico que ha sido tan fuerte que, bueno, pues no se ha podido procesar, ¿no? Luego podemos hablar de qué es eso de que no se ha podido procesar, ¿no? Psicológicamente hablando, pero al final, pues claro, ¿qué supone un trauma de un golpe gordo, ¿no? Pues al final, pues lo peor, lo peor, ¿no? Catástrofes, guerras, violencia de género, en fin, ¿no? Violaciones, al final, eh, bueno, engloba pues todo tipo de golpes gordos, ¿no? Que podemos sufrir. Entonces, hay mucho dolor ahí, ¿no? Hay mucho dolor. Eh, a mí hablando de trauma, también me sale mucho respeto al hablar de esa palabra, pero me sale como dos vertientes. Como por un lado el trauma como un acontecimiento que ha podido pasar, de pues, algo que no has podido procesar o has podido procesar pero se ha quedado mal procesado. Pues, como decías, ¿no? Una catástrofe, una violación, algo muy, muy intenso que emocionalmente el cuerpo se protege para poder sostenerse de alguna manera porque puede ser muy intenso y se queda ahí y te condiciona a lo largo de tu vida para que tú luego puedas desarrollarte con normalidad, por así decirlo, que bueno, es una palabra que no me gusta, pero como que te condiciona, ¿no? Y luego están los microtraumas, como yo los llamo, y como lo llaman otras personas que he escuchado alguna vez, que son como pequeños, pequeños momentos a lo largo de la historia del individuo, más bien del niño, en los que se va almacenando momentos difíciles, heridas, pues con los padres, con amigos, ¿no? Que también te van condicionando en tu manera de ser, ¿no? Y que te cuesta gestionarlo en su momento, ¿no? Pues a lo mejor un padre muy frío, que no te escuchan, que no te comprende, y eso pueden ser microtraumáticos y que se va almacenando un momento, otro momento, y al final te genera también, porque ni siquiera eres consciente de eso, ¿no? Y que no te has podido sostener mucho con eso y crees que es lo normal, y bueno, en fin. Yo lo veo por esas dos vías, lo que es el trauma. Yo lo veo un poco como tú, como con esas dos vías o como un continuo, ¿no? Hay quizás experiencias que son mucho más devastadoras, más dolorosas y que superan mucho más la capacidad de la persona o el niño, sobre todo el niño porque tiene quizá menos recursos, ¿no? Supera la capacidad de afrontamiento del niño y se desborda. Hay experiencias mucho más eso, como fuertes y luego también hay cosas mucho más pequeñitas, ¿no? Como puede ser un padre o una madre pues, que no atiende los cuidados de su hijo, sus necesidades. Y de hecho hay bastantes corrientes de terapia, bueno, sobre el trauma que diferencian como la T mayúscula, que serían
Sí. le llaman así a eventos más catastróficos, como puede ser un abuso sexual, pues la muerte de un familiar cercano, este tipo de cosas. Y lo que llaman trauma relacional, que son pues quizá iba por ahí lo de los microtraumas también, Sí. ¿no? Y yo en mi experiencia, antes pensaba sobre el trauma y me daba como eso, mucho respeto, pero también como un poco de miedo, ¿no? No solo hablar de ello por el miedo a pensar que alguien pues, puede tener una sensibilidad, es una cosa sensible de esa persona y poder hacerle daño, sino también bueno, conmigo mismo, ¿no? Como descubrir que tenía un trauma o algo parecido. Y a base de, bueno, de leer cosas sobre ello, ese concepto de trauma para mí cada vez lo he ido viendo como menos una cosa gorda y como más heridas, ¿no? No como catástrofe, sino como herida. De hecho, trauma y un traumatólogo va más de roturas, de heridas, la raíz de la palabra, y de heridas en general, ¿no? Y desde ahí creo que todos estamos traumados, ¿no? Si lo vemos desde ahí. Sí. Entonces, no sé. No sé cómo os llega eso también, ¿no? De si todos estamos traumados, si lo vemos desde ahí más desde el microtrauma, si creéis que el trauma es significativamente algo distinto, ¿no? O sea, cualitativamente algo distinto, no es una cuestión de cantidad. Sí, con esto de tener miedo, ¿no? De sentir miedo a la hora de hablar del tema, ¿no? Creo, ahora que lo estás diciendo, ¿no? No es solo por el tema de tratarlo con sensibilidad, ¿no? Ya que es algo doloroso, sino que también yo creo que hay una parte ahí en mí, más que de sentir que yo haya tenido un trauma, ¿no? Porque estoy contigo en que todos al final hemos recibido golpes de una forma o de otra, ¿no? Y que además, bueno, podemos hablar incluso de trauma generacional, ¿no? Ciertas generaciones han vivido ciertos eventos, ¿no? Sino también miedo al desbordamiento emocional, ¿no? De, joder, y si no tengo, que esto lo veo también en los pacientes, ¿no? Y si no tengo las herramientas necesarias para llevar el dolor que supone mirar un trauma, ¿no? No solo que yo haya tenido, sino mirar el trauma del paciente, ¿no? Que requiere de mucha regulación emocional por parte del terapeuta, ¿no? De poder sujetar ese dolor. Sí, entonces, claro, abrir ese dolor y verlo tú, al final lo puede sostener esa persona, pero tú también vas a sentir cosas, evidentemente, ¿no? Y claro. poder sostener eso. Por ejemplo, en la parte médica, ¿no? Que aquí es como que yo veo mucho la metáfora de... Ajá. Yo siempre me imagino, pues, abrir las tripas a alguien en una operación, ¿no? Yo pienso, que yo me desmayaría, ¿no? Con esa imagen. Es como una idea que tengo, Sí. no lo he vivido, no sé si me desmayaría o no. Y creo que de alguna forma, a veces mirar el trauma, depende de lo gorda que sea la herida, es como abrir esas tripas, ¿no? Entonces, claro, yo creo que tengo un poco ese miedo de decir, a ver si me voy a desmayar aquí. Ya. Quizás no tanto desmayar. No, pero sí, pero desbordarte tú también, ¿no? Sí, es abrir algo muy delicado y... Sí, yo creo que es muy importante que el paciente se sienta muy seguro contigo, primero para que se abra y se deje abrir, ¿no? Y luego tú también sentirte muy seguro de que va al menos intentarlo, ¿no? Sostenerte en su dolor, que puede ser muy duro. Y puedes llegar a llorar con él, incluso que te toque también traumas tuyos y a lo mejor compartirlos, no lo sé, ¿no? Depende del terapeuta. Pero yo creo que ahí el vínculo es muy importante con el terapeuta para tú poder abrirte y ser abierto, ¿no? Sí. Sí, eso es fundamental, vamos, un espacio seguro, ¿no? Que es a lo que aspiramos, yo creo, aquí todos. Y luego eso, ¿no? Antes de empezar a tocar las heridas, ¿no? Pues quizás prepararnos, ¿no? Tener ahí pues habilidades de regulación emocional, tanto el terapeuta, ¿no? Como el propio paciente, ¿no? Bueno, vamos a ver primero cómo regulamos las emociones, ¿no? Asegurarnos de que podemos sujetar las emociones y luego ya meternos en Entrar ello. ahí. Sí, sí, sí. Y bueno, también el trauma creo que es algo, es como muchos conceptos que tocamos aquí,
que hay descripciones o en concepciones de trauma populares o coloquiales, ¿no? Esto le ha traumatizado, ¿no? O estoy traumado por esto, por lo otro. Y lo que sí que parece evidente es que cuando alguien ha sufrido cosas incluso con 4, 5, 6 años, eh, hay experiencias que las llamamos traumáticas que a veces pues, tienen un impacto que parece crónico, casi, ¿no? Que con 40 años, pues de alguna forma llevas cargas ahí de cosas que te pasaron hace muchísimo tiempo, ¿no? Y quería preguntar también ahí, o que hablemos un poquito desde vuestro punto de vista, ¿por qué creéis que pasa eso? ¿No? Que algo de hace tantos años que, bueno, ahí sigue. Bueno, yo no sé hasta qué punto como una carga, habrá casos que sí, si no se ha procesado, ¿no? O si es un trauma que se ha podido procesar casi como una cicatriz, ¿no? Puedes verla, sabes que está ahí, ¿no? Pero quizás no necesariamente lo vivas como una carga, o lo vivas, bueno. Claro, creo que la persona que dice que está traumatizada es porque tiene la experiencia de que eso es una carga. Probablemente, yo creo que en la terapia lo va a procesar y ya no se considerará la persona que está traumatizada. Entiendo yo, dirá, tengo una cicatriz. Sí. No, pero creo que la experiencia de estoy traumatizado es de alguien que lo vive más desde esto me está pesando mucho, ¿no? O noto que me está afectando. Yo creo que al final te adaptas al momento traumático, ¿no? Te adaptas para sobrevivir de alguna manera, ya sea disociándote, ya sea de la manera que sea, ¿no? Entonces, yo creo que eso puede ser adaptativo en muchos años de tu vida, hasta los 40, por ejemplo. Pues imagínate que un padre es muy brusco y la única manera de reconocerte es que hagas las cosas muy bien. Pues me adapto siendo muy autoexigente conmigo mismo y me pego hasta los 40 siendo tan autoexigente que a los 40 empiezo a notar el peso de la autoexigencia y a notar que estoy destrozado de todo lo que me he autoexigido toda mi vida. Entonces en ese momento la vida me está diciendo, oye, vamos a mirar el trauma que tienes ahí con tu padre y a ver si te puedes volver a adaptar de otra manera, ¿no? Yo lo veo un poco así, como que podemos estar adaptados muchos años y por eso puede salir muchos años después, ¿no? Al menos hablando de los microtraumas. Ya Sí, sí, yo coincido con eso, ¿no? Con esa idea de estrategias de adaptarse, de sobrevivir, que quizás es parte del daño de un trauma o de un microtrauma, ¿no? Que yo he aprendido, no sé, a pasar desapercibido para que no me hagan daño, por ejemplo, o a exigirme mucho, ¿no? Y llega un punto, y bueno, y eso lo he incorporado en mi manera de hacer porque era lo mejor que podía hacer en ese momento y llega a un punto, pues con 30, 40 o con los años que sea, o con 18, que ves que eso pues te está trayendo costes o te está limitando, ¿no? Y sí, son como aprendizajes que fueron útiles que quizá han quedado obsoletos o te están dejando de funcionar en tu situación actual. Claro, en ese sentido no se diferencia en nada, yo creo, de otros problemas psicológicos, ¿no? Que al final yo entiendo que los problemas psicológicos son intentos de adaptación que ya no son adaptativos, ¿no? Y hay que buscar otra forma. Claro. Entonces, en ese sentido lo veo igual, ¿no? O sea, al final hablamos de sufrimiento, ¿no? De diferentes formas de sufrimiento y la diferencia está en el grado, ¿no? Bueno, del evento o de la herida. Y por otro lado, con esto de los mecanismos del cuerpo, ¿no? De la disociación que decía Planels, a mí es que... Sí. ¿Podríamos explicar brevemente qué es la disociación? Porque igual hay gente que nos escucha que no conoce el término. Sí, bueno, pues es un estado alterado de conciencia, ¿no? En el que uno, pues, de alguna forma, es difícil de explicar, se sale de su cuerpo, ¿no? No está tanto en el presente, en lo que está pasando en el presente, ¿no? Y puede estar, pues, yo qué sé, por poner un ejemplo, ¿no? Pues en una canción que sonaba
días antes cuando estaba de fiesta, no sé, me lo acabo de inventar, ¿no? Sí. El caso es un estado alterado de la conciencia, ¿no? Puede ser estar mentalmente viviendo en un recuerdo, en una canción, en un pensamiento, en una imagen, ¿no? O también el estado alterado de conciencia puede llegar hasta el shock, ¿no? Al desmayo también, la pérdida total de conciencia, ¿no? Un estado confusional de mareo, visión borrosa, ¿no? O sea, puede haber ahí muchos tipos de alteración. Como una desconexión mente-cuerpo, digamos, ¿no? Como que el cuerpo sufre hasta un punto que la mente se va a una canción o llega a apagarse, ¿no? Como en un desmayo, por ejemplo. Claro, o sea, el extremo es off total, ¿no? Sí. Se apaga la máquina y hay como niveles ahí también, ¿no? Desde el mareo hasta el off total, ¿no? Y la verdad es que me alucina, es algo que me sorprende mucho y que el cuerpo humano tenga esta capacidad, ¿no? Como de un colchón ahí, en un airbag, ¿no? Que salta, como en los choques de los coches. Claro. Para es que protegernos. Es algo defensivo, como imagínate si a lo mejor no te disociara en ciertos momentos, a lo mejor te podría dar un brote o, ¿sabes? O sea, el cuerpo yo creo que es muy sabio y en ciertos momentos se disocia. Y yo creo que alguna vez nos hemos disociado algunos de nosotros en momentos difíciles que dices, ostras, ¿qué está pasando, no? Y yo creo que es algo bueno. La disociación muchas veces he escuchado de terapeutas que quieren romper la disociación en sus pacientes y es como, no, si es algo que necesita ahora mismo, ya en el futuro se saldrá, ¿no? Pero es algo útil la disociación. Entonces, Sí. sí. Yo, volviendo a esa idea de... Bueno, perdona, que estabas con algo y te he hecho ese paréntesis con... Bueno, no, solo quería comentar que me alucina, como esa capacidad de, pues, casi como que me hace confiar más en el ser humano, ¿no? De, oye, que tendemos pues, a querer estar bien de alguna forma. Es como la lagartija cuando deja la cola para correr más, ¿no? Sí. Es algo que te hace sobrevivir, para que no te mueras o... Sí, en situaciones que son insoportables, ¿no? Ya son límite. Que aunque no queramos, nuestra propia biología nos protege, ¿no? Como que a mí eso me hace estar más tranquila de, pues estamos preparados, ¿no? No para sufrir, sino todo lo contrario, ¿no? Aunque haya muchas cosas ahí que claro, que nos pueden hacer daño. Sí, están esas estrategias. Y volviendo un poco a lo del continuo y los microtraumas que decíamos antes, bueno, también cuando he estado escuchando cosas, leyendo, formándome sobre traumas, he llegado a la conclusión de que yo al principio pensaba de que atienden a gente pues, que ha pasado por situaciones muy, muy, muy difíciles, y al ir leyendo parece que llaman trauma a heridas en general, como decías tú, a cualquier tema psicológico que puede venir a la sesión y heridas que tenemos todos, ¿no? Y en la disociación, por ejemplo, pienso en que puede ser en cosas pequeñas también, ¿no? Por ejemplo, con Ona, con mi hija, a veces vamos al parque y tiene una rabieta porque estamos enseñándole a que comparta el columpio, imaginaros, con otros niños, y se pone a llorar, a montar un pollo ahí que flipas. Y Sofía lo pasa súper mal de sentir un montón de vergüenza, ¿no? De que estarán pensando de mí. Yo hablándolo con ella me di cuenta de que yo ahí como que me disocio y es como mente como de túnel, hay que salir del túnel, entonces como que no siento y estoy como, bueno, aprieta los dientes, aguanta y ya pasará, ¿no? Y de alguna forma siento que es una experiencia de disociación, en ese caso de la vergüenza, ¿no? Y siguiendo un poco por ahí, ¿no? Pienso que la disociación es útil muchas veces, pero lo que pasa es que a veces nos desconecta de cosas de nosotros que igual son importantes, ¿no? Como yo quizás estoy un poco disociado de la vergüenza porque en el pasado me ha sido castigada, imaginemos, y hay personas que pueden estar disociadas de su necesidad de afecto, por ejemplo.
Sí, de querer amor, ¿no? Ahora estoy aquí improvisando, ¿no? Pero pienso en los típicos, no sé si se les llama incels o algo así, los chicos sí, que tratan a las mujeres como objetos sexuales y son súper misóginos. Realmente están súper desconectados de algo que está en nuestro ADN, que es el anhelo de ser amado, sí, por el tipo de pareja que te atraiga, ¿no? O sea, chicos, chicas, lo que sea, pero y tienen como todo lo que son emociones y tal, lo tienen súper cortado y muchos de ellos tienen historias donde han sufrido mucho en el pasado de rechazo, bueno, por querer eso y frustrarse o que hayan tenido heridas ahí y pum, como que se disocian de todo eso, ¿no? O lo cortan. sí. Bueno, pues es una estrategia, ¿no? Una estrategia que se tiene cuando no hay otras, ¿no? Y es una estrategia que, por supuesto, que funciona, ¿no? Pues eso, así lo pasas menos mal cuando una llora, ¿no? Pues yo, pensándolo ahora también con lo de la canción, ¿no? Que yo creo que lo he dicho porque a mí me pasa, ¿no? Por ejemplo, en los exámenes yo me acuerdo que me venían mucho todo el rato canciones, ¿no? Y me costaba concentrarme. Claro, es que para mí los exámenes suponían pues cosas ahí desagradables, ¿no? De, bueno, pues miedos, de voy a fracasar o lo que sea, ¿no? Entonces, que no era elegido, ¿no? Me venía la canción. Yo estaba ahí medio del examen cantando y joder. Entonces, al final creo que en terapia vamos a construir nuevas herramientas para poder llevar, ¿no? Para poder llevar ese miedo en el examen, ¿no? Para poder llevar la frustración que supone que tu hija llore, ¿no? Por ejemplo, o lo que sea, ¿no? No sé si es frustración, pero vamos a construir nuevas formas, ¿no? Y luego ya, pues a ver qué hacemos con eso, ¿no? Pero primero hay que construir, ¿no? No quitar, evidentemente. Claro, yo creo que primero hay que allanar el terreno para que cuando se quita la disociación, que no se caiga al suelo, ¿no? Claro. Que esté en Claro. un sitio seguro, porque si quita directamente el síntoma, pues va a ser peor, ¿no? Entonces primero hay que trabajar porque se disocia, ver qué hay ahí dentro, ir entrando poco a poco, hasta que el propio paciente pueda sacar lo que hay ahí y sentirse aceptado con lo que a través de ti, con lo que hay, ¿no? Sí, claro. Me he quedado pensando en los exámenes. Yo los vivía con bastantes nervios también y creo que odiaba a la gente como tú porque igual alguno empezaba como a tararear la canción con el dedo, con el boli, y era como el típico sonido que en ese momento quieres como estar súper focus y te saca, ¿no? Y es como, me cago en la madre de... Tengo que decir que yo no era de esas. ¿No? Ah, vale, tú no eras Era de... interno, Vale, interno. vale, vale. Entonces podría haber estudiado en tu clase. Sí. Bueno, volviendo al tema, estamos hablando de un poco también el impacto que tiene en la vida de las personas, ¿no? El haber vivido una experiencia o contextos traumáticos. Yo creo que es más al final la desprotección, ¿no? Por lo que sea, ¿no? En cada uno ha podido estar más protegido o desprotegido, ¿no? Por características biológicas, por las propias habilidades que tuvieran sus padres, por el país en el que ha nacido, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de la guerra porque para mí es lo peor, ¿no? Pero ahora mismo estar en Palestina, pues vas a estar mucho más desprotegido, ¿no? Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Que si alguien está más protegido, ¿no? Si tú en la moto pues, llevas casco, las protecciones propias de la moto, ¿no? Te das un golpe, pues vas a reducir las probabilidades de tener un trauma, un traumatismo, ¿no? Sí. En cambio, si vas en la moto sin casco, ¿no? Desnudo en la moto mismamente, pues lo vas a tener mucho más jodido, sin duda, ¿no? Sí. A mí eso de la protección, de la seguridad que antes hablaba José Luis, de dar seguridad cuando alguien habla de un trauma, me parece súper importante y creo que muchas veces no es lo que nos pasa, sino cómo se responde a lo que nos pasa, ¿no? Y de ahí que pues hasta, bueno, poco a poco se va sabiendo un poco más, pero en temas de abusos sexuales, donde igual la chica se quedaba paralizada, que le digan ahí, bueno, y tú, bueno, la típica chorrada esta de, pero ¿por qué vas vestida así? ¿O qué hacías en ese barrio? ¿O por qué no te defendiste? ¿No? Todo eso lo que hace es
en vez de decir, oye, lo que ha sido muy dañino y malo está ahí, es fuera, lo ponen poco a poco en ti. Lo meten más para adentro. Lo meten para adentro, ¿no? Y para mí eso es algo clave en el trauma. Si me ha mordido un perro o he sufrido cualquier barbaridad, eh, si el acogimiento que he tenido después ha sido algo que toca bueno, el mundo y puede influir, ¿no? Me ha mordido un perro y tengo un trauma con eso y voy con cuidado. Pero ¿hasta qué punto toca al yo, a la identidad de la persona, ¿no? De es que yo no lo he hecho bien o se da a entender que igual no me lo merezco, pero no sé. Sí, Como que hay turbiedad ahí, ¿no? Hay yo confusión. creo que estáis hablando de algo muy importante. Aquí cuando dices la identidad, a mí lo que me viene es el rechazo. Creo que, lo que hacemos en la terapia al final es cuando el paciente se siente muy seguro con el terapeuta, se puede hacer vulnerable y sacar ese trauma y sentirse aceptado por el terapeuta y decir, vale, esto es la vida, es algo normal, yo estoy aquí contigo, nos sostenemos juntos, ¿no? Pero cuando te ha pasado en su momento, pues no has podido manifestarlo, porque a lo mejor el que se lo tenías que manifestar era tu padre, que era el que te estaba gritando, o te han violado y cómo voy a decir esto si me van a decir que era mi culpa, o muchas cosas, ¿no? Y hace que se quede dentro. Y creo que lo que hacemos en terapia es crear una relación muy, muy segura que haga que el paciente saque su vulnerabilidad porque sabe que va a ser aceptado y que luego se realice esa experiencia de ser aceptado por el terapeuta, ¿no? Y eso sana, ¿no? Eso es lo que yo creo. Lo que pasa es que para llegar a ese momento igual tienen que pasar muchos meses, incluso años, ¿no? Para que saque esa vulnerabilidad al paciente. Que a veces intentamos, porque ya lo vemos que lo que le pasa es algo de esto, intentamos apretar y empujar y de manera. Con esto del abuso sexual, ¿no? Cómo se responde también como sociedad, ¿no? Al abuso. Estaba pensando que, claro, que es que el tema del trauma, del abuso, como al final implica desprotección, fragilidad, ¿no? Yo estaba pensando ahora que creo que nos da mucho miedo a los seres humanos aceptar nuestra propia vulnerabilidad, ¿no? Que efectivamente pues, somos seres sensibles, que tienen partes frágiles, ¿no? Entonces sí. Creo que el tema de aceptar oye, que somos frágiles, ¿no? Que nos pueden pasar cosas, que nos podemos morir, ¿no? Creo que es un tema que no se quiere mirar, ¿no? Porque da miedo, porque implica que no somos inmortales, ¿no? Que entonces socialmente se ha tendido, ¿no? A no mirar a la parte frágil, ¿no? Y aprovecho para meter mi frasecita favorita de la psicología, ¿no? De la insoportable levedad del ser. Es mi frase favorita porque al final creo que engloba mucho, ¿no? El sufrimiento humano, ¿no? Es que no soportamos ser frágiles, no lo soportamos, ¿no? Y muchas veces, por eso socialmente, hasta se castiga, ¿no? El abuso a la víctima. La vulnerabilidad, sí, bueno, en todos los aspectos, ¿no? La vulnerabilidad. Se castiga, ¿no? O sea, encima que estás jodido y que estás en un momento vulnerable, se te castiga, ¿no? Claro. Es que ya la simple palabra de frágil tiene una connotación que para mí mostrarte vulnerable no es... O sea, se dice así, que sé que tú no lo dices por eso, pero la palabra fragilidad es como débil, frágil, y para mí es justo lo contrario, ¿no? Mostrar tu vulnerabilidad es de fuerte, de valiente, ¿sabes? De firme, el significado es justo lo contrario, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo en eso porque creo que todos somos frágiles, condición humana, y puedes ponerlo en tus relaciones, vivir con ello, mostrarlo, ¿no? Que de alguna forma estás diciendo, cualquiera de aquí me puede hacer daño, ¿no? Y es muy valiente decir eso, ¿no? Y siento que lo opuesto de ponerlo aquí, aparentar ser una roca, lo que yo siento que demuestra es mucho miedo a que se vea eso, ¿no? Mucho miedo a que se vea eso. Sí. Y luego lo que decías, ¿no? O sea, que es lo mismo, que nos cuesta hacernos vulnerables, o sea, estoy de acuerdo,
creo que vivimos en una sociedad un poco así, ¿no? Pero también porque no nos dejan ser vulnerables. Cuando te haces vulnerable, tu padre o el otro normalmente te lo rechaza, ¿no? Y no te puedes identificar con la vulnerabilidad, te tienes que identificar con el aguantar emociones, el a mal tiempo buena cara y todos estos refranes que se dicen, ¿no? Se enseña los dientes Sí. y todo eso. Sí. También creo que hay una cosa aquí que tiene que ver con la incomodidad de sentir el dolor. Tú hablabas de esto antes, ¿no? Y en terapia, si alguien te abre sus experiencias y te comparte un trauma, te va a tocar, te va a afectar, te va a traer emociones incómodas y difíciles, ¿no? Y la mayoría de la gente, pues, cuando tú a tu padre o a tu madre le cuentas, no sé, que en el cole se meten contigo, tu padre o tu madre va a sentir cosas que no quiere sentir, ¿no? Y que muchas veces la cabeza, igual que nos disociamos, tiende a, ¿cómo me quito esta preocupación, esta impotencia de encima? Pues hijo, pégales más fuerte, ¿no? Y ya está, pum, de un plumazo, intento quitarte tu vulnerabilidad porque me cuesta estar con la mía. O es que eres tonto, eres muy débil, no dejes que te... Claro. Claro, eso es, eso es. Y paradójicamente se abre más la herida. Exacto, Sí. sí. Y volviendo un poco a esa idea de trauma, como sobre todo, ¿no? Evidentemente hay cosas que duelen y que duelen mucho, ¿no? Y el cómo se acoge eso creo que es un porcentaje altísimo de los efectos que puede tener después, ¿no? En la vida de alguien, de si vivo con vergüenza o si tengo cosas en mi historia que me son muy difíciles de mostrar por miedo a que me hagan rechazable y que son muy difíciles para mí de ver también, ¿no? Y igual cosas que me recuerdan a eso ya pues también me son difíciles de estar con ellas. Y la terapia igual es, como tú decías, lo opuesto, ¿no? El ser alguien que acoge eso, que fue rechazado, que pone luz donde la persona le da miedo mirar y se dignifica eso y se trata con respeto, con amor. Creo que esa es la salida y lo que convierte en cicatriz quizá lo que era una herida que igual lleva 30 años mal curada y como infectada, ¿no? Y que se cambia la manera también de relacionarte, ¿no? Con tu herida y con los demás. Como que se vuelve a nacer en ese sentido, ¿no? En la terapia. Sí. Sí. Es curioso porque son cosas individuales, pero que se hacen más grandes socialmente por la relación con el otro y se sanan socialmente también con el cariño de otros, ¿no? Sí, con la aceptación del otro, que te ayuda a aceptarte tú también. Claro. Exacto, exacto, sí. Y ahí aprovecho para reivindicar la terapia de grupo también, ¿no? Porque creo que en ese sentido Claro. es mucho más poderosa que la individual, ¿no? Porque al final ya no es solo un yo con un otro, sino es un yo con un grupo, ¿no? Y puedo ver la fragilidad del grupo y la fragilidad de mí, ¿no? Y creo que se multiplica ahí el efecto sanador. Claro. Exacto. Es mucho más potente. Sí, al final hay 8 personas quizá respondiendo con empatía, con amabilidad, con ternura a esa historia tuya que te cuesta mucho contar, ¿no? Y en terapia, por mucha relación terapéutica que haya, eres una persona al final, ¿no? Y la capacidad de que eso como que tenga más impacto, incluso que el paciente se atreva a mostrarlo a algún amigo o a su pareja, porque al final me lo ha acogido gente más como yo, ¿no? No mi terapeuta, que igual se puede ver como algo más excepcional a veces. Claro, es que no es un igual el terapeuta. Exacto. Aunque queramos, ¿no? Sí. Sí. Bueno, nos quedan 5 minutillos, no sé si queréis comentar algo más para concluir. Bueno, yo en plan esperanzador, porque hoy me siento así, la Sí. verdad. Esperanzador. Ajá. Sí, sí, pues que siento y creo que vamos ahí en el camino, ¿no? De poder ir regulando las emociones, ¿no? Venimos de una historia socialmente, ¿no? En la que se ha maltratado y se ha mirado hacia otro lado el dolor, ¿no? Y al final, pues también el que, no sé si esto va a ser como muy friki de la psicología, pero al final que estemos nosotros aquí también significa que
el grupo, la sociedad, tiene ese mecanismo de regulación, ¿no? De, oye, vamos a mirar la conducta humana, vamos a ver cómo podemos estar mejor con nosotros mismos, ¿no? Entonces yo por ahí confío, ¿no? Y soy parte del cuerpo de psicólogos porque confío en que podemos ir sanando y cuidándonos más unos a otros, ¿no? Quería terminar así, en plan, la esperanza. Bueno, está genial. Está genial, Irene. Es algo bonito, a mí es de las cosas que más me gustan en la terapia, acompañar en la herida. Es algo... Sí, creo que en la herida o en lo más profundo es donde, sí, sale como llamarle bonito, intenso, a la vez doloroso. Doloroso también. Doloroso y bonito a la vez, ¿no? que, porque es como, sí, como si ves el corazón de la otra persona, ¿no? Y para ver el corazón de la otra persona, normalmente tienes que estar, o idealmente has de estar tú con tu corazón también abierto ahí, ¿no? Digo normalmente porque a veces pues hay gente que podemos tender a contarlo todo así muy de sopetón, ¿no? Pero creo que lo ideal es eso. Y sí, yo por concluir me quedo con esa idea, ¿no? De que, bueno, que el trauma tiene mucho que ver con lo que nos pasa y con cómo se acoge lo que nos pasa. sí. Y que tener experiencias nuevas, ¿no? Es un desafío porque es sacar eso donde me he sentido más vulnerable, más miserable, más perdido, atreverme a sacar un poquito eso, ¿no? Y que le entre la luz y que pueda recibir esa parte mía que está como ahí encerrada en una habitación desde los 6 años, ¿no? Que le pueda llegar amor, cariño, creo que es muy sanador y un poco el camino, y que creo que poco a poco se va sabiendo más que ese es el camino también, ¿no? Bueno, pues ¿qué os parece? ¿Lo dejamos aquí? Sí. Muy bien, pues nada, nos vemos en un par de semanas. Hasta el siguiente. Gracias, chicos. ¿Vale? Chao. Adiós.